Guerra industrializada. La tecnología acelera el ritmo de la matanza. Las armas disparan con más rapidez. Los trenes transportan velozmente a los hombres hasta los campos de batalla. Las cámaras fotográficas inmortalizan su sufrimiento. Las comunicaciones aceleran la cita con la muerte. Este retrato es la primera imagen real del rostro de un guerrero. En 1854, este oficial de la caballería británica fue inmortalizado por un aparato que revolucionaría la guerra tanto como la pólvora. Un instrumento pacífico, no obstante, la cámara fotográfica. Esta no es ninguna fotografía artística. La cámara muestra una cruda realidad que el mundo jamás había visto. Hombres como estos están a punto de enfrentarse a la fuerza total y al horror de la guerra industrializada en un pequeño rincón del imperio ruso llamado Crimea. En 1854, Rusia ya era una gran potencia industrial. Sus fábricas metalúrgicas producían cañones y obuses gigantescos, como estos de la fortaleza de Sebastopol. Durante siglos, las armas con las que lucharon los hombres eran un producto de la vieja tecnología. Hasta la época de las revoluciones francesa y americana, los hombres llevaban 300 años combatiendo con pólvora, caballos y el frío acero. Los soldados que lucharon en Waterloo a principios del siglo XIX utilizaban todavía las armas y las tácticas de principios del siglo XVII. Waterloo significó el fin de una era. Tras las masacres de las guerras napoleónicas, Europa disfrutó de 4 décadas de paz. Pero mientras los ejércitos europeos descansaban, las fábricas del continente no pararon ni un instante. Cuando una nueva guerra volvió a estallar, los generales pudieron sacar partido de las nuevas tecnologías. El tren, el telégrafo y el barco de vapor. La guerra de Crimea se inició cuando Rusia atacó el decadente Imperio Otomano en Turquía. Temiendo la expansión rusa, Gran Bretaña y Francia se unieron a los turcos. En septiembre de 1854, el ejército aliado navegó hasta Crimea, una península situada en Ucrania. Las tropas fueron transportadas en un buque de vapor. Este nuevo medio de transporte era tan fiable que permitía planear grandes operaciones militares desde la distancia, siguiendo un programa preciso. Gracias a los barcos de vapor, una ingente cantidad de provisiones y munición podía ser transportada exactamente donde y cuando era necesaria. Los ejércitos franceses y británicos desembarcaron en Tropel. Su primer objetivo era la base naval rusa de Sebastopol. Apenas los aliados se pusieron en marcha, el ejército ruso les bloqueó el paso a través de los rocosos montes que dominan el río Alma. A pesar de todo su poderío industrial, en la batalla de Alma, los rusos iban armados con unos mosquetes muy semejantes a los empleados por sus abuelos contra las tropas de Napoleón.
Su alcance efectivo no llegaba a los 200 metros, menos que los arcos largos usados por los arqueros ingleses 5 siglos atrás. Británicos y franceses, por el contrario, contaban con una nueva arma, el rifle y las balas Minié. La bala Minié tenía la base ahuecada y se expandía en el largo cañón del rifle, desatando toda la fuerza de la detonación y saliendo a una velocidad vertiginosa. Tenía un alcance de tiro de más de 450 metros, casi 3 veces más que los mosquetes rusos. El novelista ruso León Tolstoy, autor de la célebre novela Guerra y Paz, combatió como oficial de artillería en la batalla de Alma. Así describió el impacto del fuego de los rifles aliados. Habíamos logrado subir a una colina cuando el silbido de las balas comenzó a rodearme. Por todas partes parecían oírse los diferentes sonidos producidos por las balas, desde las que zumban como las abejas hasta las que pasan silbando a gran velocidad o las que de repente sueltan un ruido parecido al de un latigazo. Te hacen temblar hasta las entrañas y te inspiran un profundo sentimiento de terror. Con las balas Minié, los británicos masacraron las sólidas columnas de soldados rusos antes de que Tolstoy y sus hombres pudieran darse cuenta. La batalla de Alma fue un hito en la historia de los conflictos bélicos. La bala Minié, un pequeño paso hacia adelante en la ciencia de la balística, transformó a los soldados de artillería, como el joven Tolstoy, en adversarios terriblemente vulnerables al fuego de la infantería. En las contiendas en campo abierto, el dominio de la artillería había terminado. Los cañones del futuro tendrían que atrincherarse y esconderse de los ojos del enemigo. Británicos y franceses avanzaron triunfantes. Cerca del puerto de Balaclava, los rusos volvieron a presentar batalla. En Balaclava, el comandante británico ordenó tomar una batería de piezas rusas a una de sus unidades de caballería. La unidad escogida era la Brigada Ligera. Las órdenes que recibieron eran poco concretas. La Brigada Ligera cargó por un estrecho valle en cuyos flancos había dispuesto una unidad de artillería hasta los cañones que les estaban apuntando desde el otro extremo. Durante casi 2 kilómetros, los jinetes británicos pasaron bajo el fuego de los cañones. La Brigada Ligera consiguió apoderarse de los cañones rusos, pero no pudo transportarlos a su destino y se vio obligada a retirarse teniendo que pasar de nuevo por el Valle de la Muerte. De los 673 jinetes murieron 247. Las balas Minié y los buques de vapor dieron a los aliados una gran ventaja. Pero en Balaclava, la estrategia no había estado a la altura de la tecnología. Los días de la carga de la caballería habían terminado mucho antes de Balaclava. Pero la Brigada Ligera tuvo que perecer para demostrarlo. Por toda Crimea, a los inventos concebidos en tiempo de paz se les encontraba usos para los tiempos de guerra. Los oficiales franceses que invadieron la fortaleza rusa de Malakoff, por ejemplo, fueron los primeros en utilizar relojes, lo bastante precisos como para sincronizar el asalto, práctica muy común desde entonces en todos los campos de batalla. Las nuevas tecnologías en materia de comunicaciones estaban cambiando la guerra de un modo inesperado. William Howard Russell, el primer corresponsal de guerra de la historia, fue encargado de seguir e informar sobre la guerra de Crimea para el prestigioso diario londinense The Times. Russell llegó a Crimea lleno de entusiasmo por la guerra. Pero cuando llegó el invierno y vio con sus propios ojos la situación de abandono en la que se encontraban los soldados heridos, su entusiasmo se convirtió en ira. Los muertos, tirados por el suelo tal como habían caído, yacían al lado de los vivos. El hedor era espantoso. Por lo que pude observar, aquellos hombres murieron sin que nadie hiciera el menor esfuerzo por salvarlos. La opinión pública británica estaba indignada,
A pesar de las tentativas de los militares por censurarle, los artículos de Russell hicieron caer al gobierno británico. También impulsaron a una mujer inglesa a ir a Crimea, una mujer cuya visión de la asistencia médica en tiempo de guerra era simple y revolucionaria al mismo tiempo. Se llamaba Florence Nightingale. Por medio de la limpieza y de una alimentación más equilibrada, redujo el número de bajas de un modo ostensible. Cuando acabó la guerra, la labor de Florence Nightingale propició la fundación de la Escuela Médica Militar, un homenaje muy oportuno a aquella mujer. La de Crimea fue la primera guerra condicionada por la prensa. Los soldados retratados en las fotos del pionero Roger Fenton solo los vieron un puñado de privilegiados, pero las palabras del cronista causaron gran impacto en la opinión pública. A partir de entonces, el fotógrafo y el reportero serían figuras habituales en los campos de batalla. Observando a través de ellos estaría la opinión pública. Julio, 1861. La Guerra Civil Americana. Por primera vez en la historia, los trenes fueron utilizados para transportar a los hombres hasta el campo de batalla. Estos no son militares profesionales curtidos en 1000 batallas, son jóvenes, impetuosos e indisciplinados. No eran los soldados profesionales de un ejército regular europeo, sino ciudadanos voluntarios de un nuevo y aguerrido mundo, resueltos a luchar por su visión de América. El primer choque de aquella guerra pasaría a la historia con el nombre de la batalla de Bull Run. Ambos bandos defendían su causa con pasión, pero el resultado dependería de qué bando combinaría mejor las nuevas tecnologías con una estrategia que le condujera a la victoria. La línea del frente de la Guerra Civil Americana dividía el territorio en dos partes, el norte y el sur. El norte, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, defendía la unión de Estados norteamericanos. Los 11 estados sudistas, liderados por Jefferson Davis, habían abandonado la Unión para defender la esclavitud, base de su economía. Ambos bandos esperaban una rápida victoria. Las tropas de la Unión de Lincoln estaban formadas por hombres que se habían alistado solo para 3 meses. Estos voluntarios de 90 días estaban ansiosos por participar en la primera batalla de la guerra, creyendo que sería la última. En julio de 1861, el general Irwin McDowell condujo al ejército de la Unión hacia el sur. El propio McDowell nunca había comandado a más de 12 hombres en combate. Ahora estaba al frente de 38.000 voluntarios. McDowell avanzó hasta el nudo ferroviario de Manassas, la principal ruta de suministros de Richmond, en Virginia, la capital del Estado Confederado. Mientras tanto, 22.000 soldados confederados ya se habían puesto en camino. Su comandante era el general Pierre Beauregard. Beauregard quería que sus tropas llegaran bien descansadas y listas para luchar. El ferrocarril fue la clave de la victoria. A la batalla de Manassas, los hombres de Beauregard fueron en tren. McDowell, por el contrario, no podía utilizar ningún ferrocarril. La línea terminaba a 50 kilómetros de Manassas y las tropas de la Unión tuvieron que recorrer a pie toda esa distancia bajo un sol de justicia.
El teniente George W. Bicknell, del 5º Regimiento de Infantería de Maine, recuerda aquella marcha. Casi nos habíamos quedado sin agua y durante una distancia de 10 o 12 kilómetros no se nos permitió volver a llenar nuestras cantimploras. No habituados a marchas tan extenuantes, sufriendo intensamente por el calor y la sed, nuestras mermadas filas empezaron a mostrar los efectos del sobreesfuerzo. Los hombres caían en masa al lado de la carretera, algunos víctimas de la insolación, otros sangrando por la nariz, la boca y los oídos. Mientras que el resto estaba tan exhausto que ni el amenazador revólver del oficial bastaba para persuadirlos de que siguieran avanzando. El día de la batalla, otro ejército salió de Washington. Hombres de negocios y congresistas con sus esposas, la élite de la capital de la Unión, se dirigió a Manassas para presenciar el combate en vivo, como si se tratara de una merienda en el campo. Aquellos turistas pensaban que la guerra habría terminado a la hora de la cena. Esperaban asistir a un espectáculo. Lo que vieron fue mucho más de lo que esperaban. A las 5:30 de la mañana del 21 de julio de 1861, el estruendo de un cañón de gran calibre rompió el silencio del amanecer. La batalla de Bull Run había comenzado. McDowell ordenó a sus agotadas tropas unionistas que realizaran un ataque de diversión donde la carretera cruzaba el arroyo de Bull Run. La maniobra dio el resultado esperado. Un gran número de confederados fueron atraídos hacia el puente. En este momento, McDowell lanzó su ataque principal en Matthew Hill. La frágil línea confederada cedió. Solo el regimiento comandado por el general de brigada Thomas Jackson se mantuvo firme. Entonces se oyó un grito. «Ahí está Jackson aguantando como un muro de piedra». El muro de piedra Jackson defendía su posición, pero el resto de los sudistas se batían en retirada. El norte olía la victoria. El teniente Josiah Flaville, del 57º de Infantería de Nueva York, describe la escena. Después de que el enemigo se dispersara, algunos de nosotros decidimos ir hasta el campo de batalla a echar un vistazo y recoger algún souvenir del combate. ¡Qué espectáculo más espantoso! Vimos a un hombre muerto agarrado a su mosquete. Muchos tenían la cara destrozada y todos estaban terriblemente sucios. Muchos estaban heridos, algunos con las piernas arrancadas, a otros les faltaba un brazo. De hecho, todos estaban tan gravemente heridos que no podían moverse por sí mismos. Este era el aspecto de la guerra industrializada. De pronto, una lluvia de balas de mosquete comenzó a silbar a nuestro alrededor. Una de ellas alcanzó a mi compañero, que cayó al suelo herido de muerte. El general Beauregard telegrafió pidiendo refuerzos. Vinieron rápidamente en tren. Los confederados se lanzaron al campo de batalla.
El ferrocarril había cambiado el signo del combate a favor del sur. Las fatigadas tropas de la Unión se veían abrumadas. El ejército unionista de McDowell huyó del campo de batalla a la desbandada. También los espectadores presentes, presas del pánico, huyeron del teatro de operaciones. La guerra no había sido la excursión campestre que esperaban. Mezclándose con las tropas del norte en retirada, destruyeron puentes y bloquearon carreteras. Aquella tarde, 5.000 jóvenes norteamericanos yacían muertos o moribundos cerca del arroyo de Bull Run. El objetivo del ejército de la Unión en Manassas era el ferrocarril. Sin embargo, el ferrocarril se había convertido en el arma decisiva que utilizaron los confederados para derrotarles, y el telégrafo fue el gatillo de ese arma. Un año más tarde, los dos bandos volverían a luchar de nuevo en el mismo lugar. La guerra iba a ser larga. Agosto de 1862. La segunda batalla de Bull Run. 24.000 bajas en 2 días. Septiembre de 1862. La batalla de Antietam. 26.000 muertos. El día más sangriento de la historia de los Estados Unidos. Las matanzas seguían, pero ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a rendirse. Bajo el mando de Robert E. Lee, los confederados derrotaron a un ejército de la Unión tras otro. Pero el norte está a punto de recibir refuerzos. La industria se ha movilizado. Tras el primer año, en la Guerra Civil Americana, ya habían perdido la vida decenas de miles de soldados. Pero los líderes de ambos bandos todavía podían contar con un amplio respaldo popular. Los americanos estaban dispuestos a morir por aquello en lo que creían. Los estados del norte, con una población total de 25 millones de personas, tenían a 2 millones de hombres alistados en el ejército. Por su lado, los estados del sur, con una población de 9 millones, de los cuales un tercio eran esclavos, tenían un ejército de 1 millón de hombres. Aquella fue una movilización a gran escala. Los observadores europeos estaban impresionados. Uno de ellos era el escritor y filósofo Karl Marx. Cualquiera que sea el punto de vista que uno adopte, la Guerra Civil Americana constituye un espectáculo sin parangón en los anales de la historia militar. La vasta extensión del territorio en disputa, el amplio frente de las operaciones, las fuerzas numéricas de los ejércitos contendientes, el fabuloso coste de dichos ejércitos y los principios tácticos y estratégicos que conlleva la guerra son factores nuevos a ojos del observador europeo. Con ambos bandos resueltos a luchar hasta el final, la guerra civil se transformó en una interminable guerra de desgaste. Fue una contienda que se hizo más sangrienta porque ambos bandos disponían de rifles y balas Minié de largo alcance que británicos y franceses habían utilizado en Crimea. La infantería y la caballería no tuvieron más alternativa que ponerse a cubierto del fuego enemigo. Hacia 1864, ambos bandos habían aprendido a cavar trincheras. A medida que la guerra se prolongaba, las trincheras eran cada vez más profundas, a fin de que la evacuación y el traslado de suministros pudiera hacerse a cubierto. Aquí se viviría un escalofriante anticipo de lo que sería la Primera Guerra Mundial, donde solo un ataque frontal en masa o el fuego de la artillería en bloque podía cambiar la situación. Era una guerra en la que salir al descubierto era un verdadero suicidio.
La medicina militar debía cambiar. El mayor John Letterman, del Cuerpo Médico del Ejército de la Unión, señaló el camino a seguir. Letterman desarrolló un sistema para diagnosticar a los heridos, clasificándolos como graves, críticos o muertos, con tratamientos específicos para cada uno de ellos. El sistema era sencillo, pero funcionó. Los cuidados médicos se hicieron constantes, desde el campo de batalla hasta la curación o la muerte. Con el sistema de Letterman, los médicos salvaron hombres heridos que en el pasado hubiesen perecido abandonados en los campos de batalla. Los pioneros de la cirugía plástica repararon caras desfiguradas por la guerra. La cámara fotográfica dejó testimonio de sus esfuerzos. La importancia de la fotografía como instrumento para registrar imágenes la puso en evidencia un joven fotógrafo de sociedad, Matthew Brady. Brady sacó la cámara del estudio y la llevó al campo de batalla. Él fue el primer reportero gráfico serio de la historia. Brady equipó a 20 fotógrafos y utilizó un conjunto de cuartos oscuros móviles para inmortalizar el conflicto. Su legado es mucho más importante que el archivo que dejó atrás. Brady inspiró a los fotógrafos de guerra del futuro. Durante 100 años, los fotoreporteros de guerra irían transformando nuestra percepción de la guerra. Todo esto se debe a la intuición de Brady. En 1862, Karl Marx predijo cómo acabaría la guerra con una precisión asombrosa. Una vez completada la conquista de Tennessee por el norte, la única ruta que conecta los dos sectores del sur pasa a través de Georgia. Eso demuestra que Georgia tiene una importancia crucial para el sur. Fue el general de la Unión William Tecumseh Sherman quien haría temblar la tierra de Georgia. Su marcha sería una deliberada campaña de terror. En septiembre de 1864, Sherman tomó Atlanta, la capital de Georgia. El mayor James A. Connolly, del 23º de Illinois, recuerda la noche en la que Sherman entró en la ciudad. Soldados borrachos a pie y a caballo hacían correrías por las calles arriba y abajo, mientras los edificios de ambos lados ardían en inmensas columnas de fuego. La noche, a lo largo de muchos kilómetros, era tan clara como el mediodía. Toda la ciudad de Atlanta era un colosal incendio, y al día siguiente aparecería a los ojos de todos como un amasijo de ruinas. La campaña de Sherman para aniquilar el sur mediante un brutal asalto a la población civil dio al mundo otra inquietante muestra del futuro, la guerra total. Un tipo de guerra que convirtió todo y a todos en un adversario y que creó una nueva clase de víctimas, los refugiados. La victoria de los Estados del Norte en 1865 costó un alto precio a la nación. Murieron 600.000 norteamericanos. La cifra de bajas fue más alta que la suma de las registradas en las dos guerras mundiales, en Corea y en Vietnam. La guerra industrializada en Norteamérica duró 4 sangrientos años. La próxima guerra industrializada, que tuvo como escenario Europa, acabaría en 7 semanas. ...1866...
Prusia marcha contra Austria. La industria prusiana está en plena expansión y con ella el poderío militar de la nación. En la batalla que iba a librar contra los austríacos se trazaría un nuevo mapa de Europa. El ejército prusiano envió observadores a la Guerra Civil Americana. Estos vieron el impacto del ferrocarril, del telégrafo y de los rifles modernos en el campo de batalla. Pero los prusianos no tenían tiempo para una larga guerra de desgaste. Querían una guerra corta, limpia y barata. El canciller de hierro prusiano, Otto von Bismarck, soñaba con unir a todos los pueblos de habla germana en un solo estado. Pretendía lograrlo mediante una serie de guerras rápidas y decisivas. Bismarck consultó al comandante en jefe de su Estado Mayor, Helmut von Moltke. Moltke era un producto de la Kriegsakademie, la primera academia militar del mundo. Él pudo constatar el impacto del tren en la Guerra Civil Americana. En las guerras venideras, afirmó, los trenes serán más valiosos que las fortalezas. Hacia 1860, Prusia tenía algo más de 5.500 kilómetros de vías férreas, estratégicamente ubicadas y propiedad del Estado, para transportar a los ejércitos que unificarían Alemania. El mismo Moltke compró acciones del ferrocarril y se hizo rico. El valor del ferrocarril no fue la única lección que aprendieron los prusianos en Norteamérica. A medida que se adentraban en Austria, extendían sus líneas de telégrafo hasta el corazón mismo del territorio enemigo, a menudo corriendo grandes riesgos. Con el ferrocarril y el telégrafo, los generales podían mover los hombres de su ejército estando sentados a cientos de kilómetros de la zona del conflicto, como si se tratara de piezas de un ajedrez. El cuartel general del Estado Mayor prusiano en Berlín pasó a la historia por hacer precisamente eso. En el verano de 1866, el ejército prusiano se puso en marcha hacia el sur, hacia Austria. Fresco por su viaje en tren, directamente comandado desde Berlín, el ejército prusiano persiguió a los austríacos hasta lo que es la actual República Checa. El 3 de julio de 1866, en las colinas situadas al norte de Königgrätz, los austríacos volvieron sobre sus pasos para presentar batalla. Las fuerzas de ambos bandos estaban equilibradas, salvo por un detalle, el fusil de aguja prusiano. Se disparaba por un cargador semejante a una aguja que perforaba la cabeza de un percutor colocado en el centro de un cartucho de papel. Lo más importante era que se cargaba rápidamente por la recámara, no por la boca del cañón. Los prusianos podían cargar y disparar 3 o 4 veces más rápido que los austríacos y podían hacerlo incluso tumbados en el suelo. Los austríacos, por su parte, todavía usaban los lentos y poco fiables mosquetes que se cargaban por la boca del cañón. El comandante austríaco conocía los fusiles prusianos y ordenó a sus subordinados que no atacaran. Pero los oficiales al mando decidieron ignorar la orden y se lanzaron sobre el enemigo. Iban a pagar un terrible precio en vidas.
En el extremo occidental del campo de batalla estalló una escaramuza en un denso bosque conocido con el nombre de Sweet Woods. Fue en aquel bosque donde la guerra alcanzó su momento decisivo. Un joven oficial, Emil von Lesser, lo recuerda. Al otro lado del bosque se divisaba una meseta a lo lejos, sobre la cual se hallaban las baterías del ejército austríaco. Fue un pecado atroz. Ocupamos el extremo sur de Sweet Woods. Corrimos unos 150 pasos hacia el sur hasta alcanzar un foso en el que nos resguardamos. Por supuesto, yo también me eché, aunque en ese tiempo no era costumbre que un oficial se tirara al suelo. Los austríacos enviaron 49 batallones a Sweet Woods. ...28 de ellos literalmente desaparecieron sin dejar rastro. Fue una masacre. Agazapados y a cubierto, los prusianos dispararon sin cesar contra su desventurado enemigo. Los austríacos resistieron ante el infierno de balas mientras manoseaban sus mosquetes. Los fusiles de aguja que se cargaban por la recámara les aniquilaron. En aquel bosque checo, el fusil de aguja había cambiado el centro de gravedad de Europa. Sobrecogidos por la matanza, los austríacos se desmoronaron. Habían perdido la batalla.
40.000 austríacos cayeron muertos o heridos, 20.000 fueron hechos prisioneros. Para los antaño poderosos austríacos, Königgrätz significó el principio del fin. En apenas 7 semanas, gracias a la campaña de Moltke, la Prusia de Bismarck había conquistado 5 millones de ciudadanos y decenas de miles de kilómetros cuadrados para la nueva Alemania. Prusia era ahora una máquina de guerra casi perfecta. Su próximo objetivo sería Francia. Julio de 1870. Francia se enfrenta a Prusia. Cuando estas dos superpotencias europeas se enfrentaron, nuevas y devastadoras armas estaban cambiando el aspecto de la guerra. Mientras los soldados se ponían a cubierto, la guerra salió del campo de batalla para hacer irrupción en pueblos y ciudades. Durante décadas, Francia había estado vigilando los movimientos de los prusianos. Napoleón III decidió que la mejor defensa era el ataque. En 1870 se lanzó contra Prusia. De nuevo, el ferrocarril jugaría un papel crucial en el conflicto bélico. No obstante, poseer líneas férreas era una cosa y utilizarlas de manera efectiva era otra. En lugar de mandar las tropas directamente al frente, los franceses las enviaron a cuarteles regionales. Sus tropas eran indisciplinadas y la desorganización era absoluta. Solo 16 días después de la declaración de guerra, 400.000 soldados prusianos habían llegado al frente. 2 días más tarde, eran 1.250.000, una movilización prodigiosa que no sería igualada ni siquiera durante la Primera Guerra Mundial. La máquina de guerra prusiana avanzaba como una apisonadora hacia París. En un mes, los prusianos habían cubierto la mitad del camino hasta la capital. Pero primero pagarían un precio muy alto por ello. Con ambos bandos equipados con las armas más avanzadas de la era industrial, las batallas en el frente eran cruentas. Cerca de Rezonville, los franceses perdieron a 16.000 hombres en un solo día, los prusianos a 17.000. En Gravelotte-Saint-Privat, 8.000 soldados prusianos cayeron en 20 minutos. El total de bajas en Gravelotte fue de 13.000 franceses y 21.000 prusianos. Los franceses estaban abatiendo a los invasores a un ritmo vertiginoso, pero los prusianos continuaban avanzando. Esta fotografía de soldados franceses y prusianos en Sedan puede ser considerada la primera que muestra a combatientes en plena lucha. Es un extraordinario documento gráfico desde todos los puntos de vista. Pero lo más insólito es que, a pesar de la furia del combate, los soldados parecían más interesados en la cámara fotográfica que en salvar su propia piel. En Sedan, las tropas francesas fueron aniquiladas. La guerra en la práctica había terminado. Sin embargo, París no se rendiría fácilmente. Bismarck rodeó la ciudad con su artillería. Fue un verdadero asedio.
Durante 4 meses, la artillería prusiana bombardeó París. Al final, los parisinos empezaron a morir de hambre. El 18 de enero de 1871, en el majestuoso Palacio de Versalles, se proclamó el Imperio Alemán bajo el reinado de Guillermo I. En menos de 50 años, las tropas de Bismarck y Moltke hicieron de Alemania la potencia terrestre más grande de Europa. Con los $1.000 millones que tuvieron que pagar los franceses como indemnización, los alemanes construyeron la moderna Berlín, una nueva y victoriosa capital para la potente Alemania, adornada de monumentos que ensalzaban su gloria militar. Pero en aquel tratado de paz con Francia nació mucho más que la nueva Berlín. Al finalizar la guerra, los franceses no solo habían perdido $1.000 millones. Alemania también se había anexionado las provincias fronterizas de Alsacia y Lorena. Los franceses soñaban con la venganza. De momento, Alemania estaba satisfecha. Europa disfrutaría de 4 décadas de paz. 4 décadas para que la industria desarrollara mejores y más eficaces formas de matar. Cuatro décadas en las que la ciencia y la ingeniería llevaron la guerra a los cielos.